Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Vamos a cerrar ya nuestra 9ª temporada y el día de hoy vamos a dialogar con Diana Castelblanco. Diana es estudiante de doctorado en Sociedad y Cultura, Historia, Arte y Patrimonio de la Universidad de Barcelona. Es magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de diseño y diseñadora industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Diana también ha sido investigadora y profesora de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido ponente en importantes eventos nacionales e internacionales de arte y diseño, hábitat, políticas y estéticas sociales. Es autora del libro Los relatos del objeto urbano y de varios artículos y capítulos de libros. Sus artículos recientes en revistas indexadas tratan sobre memoria y objeto simbólico, objetos en conflicto, objetos públicos. Es coautora de las obras de creación, producto de investigación presentadas en eventos internacionales, Metapaisajes, Metanoia, Inhabitabilidad, Género y Memoria del 2023, Objetos en Conflicto 2023, Caminos de Paz en el Territorio de Sumapaz 2023, Memorias y Estéticas Territoriales en el Guaviare 2022. También es miembro del grupo de investigación Diseño, Pensamiento, Creación, categoría B en Colciencias, diseñadora y coordinadora del semillero Territorios y Estéticas Sociales, investigadora principal de los proyectos Memorias y Estéticas Territoriales, Diseño de Experiencias Turísticas. Su práctica profesional se centra en proyectos de diseño y experiencias turísticas en Colombia, así como en estrategias culturales y artísticas para industrias creativas. Es docente universitaria desde hace 21 años y fue directora del programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde el 2016 hasta el año 2020 y previamente coordinadora académica del mismo programa. Dentro de sus distinciones destaca la obtención de tesis meritoria por su proyecto de maestría y el reconocimiento al primer puesto entre los proyectos presentados en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, España, con la obra Objetos en Conflicto, producto del trabajo que ha desarrollado junto con estudiantes del programa de Diseño Industrial de la Tadeo y el profesor Pablo Andrés Gómez de la misma universidad. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Johanna, por esta invitación. Muy contenta. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que tengo el placer de conocer a Diana como compañera. Somos compañeras en la Facultad de Artes y Diseño de la universidad y también he tenido la fortuna de trabajar con ella como su coinvestigadora precisamente en un proyecto sobre laboratorio. Y es sobre este tema de laboratorios que queremos charlar el día de hoy. El episodio se enfoca en la noción de labs y diseño social. Entonces, para iniciar, como siempre, vamos a contextualizar un poquito a la audiencia sobre estos temas del diseño social, los temas de conflicto y los temas de laboratorio de creación, que se convierten en mediadores de estas discusiones. Nuestra invitada ha trabajado durante años en diversos laboratorios de diseño, de creación, y ha realizado varias publicaciones sobre ese tema, que de hecho dejaremos una lista de algunas de esas publicaciones al final de la descripción del episodio. Pero para iniciar con el enfoque, Diana, quisiera preguntarte cómo entiendes, cómo planteas o cómo has desarrollado el concepto de laboratorio y su aporte al diseño y la creación. Vale, Johanna. Yo creo que en general los laboratorios tienen una significación que es, dijéramos, casi que universal, ¿no? Y son espacios de experimentación. Yo creo que eso es lo más importante que anotar. En ese proceso de experimentación, pues cabe decir que hay procesos de investigación, procesos de reflexión, procesos de trabajo colaborativo, lo que
Recientemente se denomina procesos de co-creación, pero creo que al final lo que caracteriza más significativamente a un laboratorio es la posibilidad de hacer trabajos horizontales o de hacer estas reflexiones de forma horizontal. Hay una participación de diferentes actores, tanto académicos como no profesionales y no profesionales, pero esa mirada sobre la horizontalidad del conocimiento, de la razón sensible, permite procesos de creación en nuestro caso, en el caso del diseño, que de otra forma no existirían, ¿no? En tanto habría siempre como una hegemonía de quienes lideran un espacio como estos. Y en el caso del laboratorio, en realidad, las hegemonías académicas, disciplinares, profesionales intentan, no siempre se logra, intentan romperse, transversalizar ese conocimiento, ¿no? Creo que se trata de eso, un laboratorio. Sí, eso me hace pensar un poquito en ese dicho un poco mezquino, diría yo, de Steve Jobs, que decía que la gente no sabía qué quería, que era nuestra labor como diseñadores decirles qué necesitaban, ¿no? Y yo siento que el laboratorio rompe eso de manera muy fuerte, ¿no? Y quita ese mito del diseñador como creador, claro, omnipresente. Total, además que fíjate que es como una inversión o convertir aquellas ideas tradicionales donde hay alguien que le dice algo a alguien. Y creo que más que decir se trata de escuchar, ¿no? Entonces en un laboratorio, más allá de tener mucho que decir, creo que hay que disponerse para atender mucho a lo que otros dicen. Entonces hay una disposición distinta que parte del mismo cuerpo, ¿no? O sea, la manera en cómo un espacio se diseña, se configura para que existan esas formas de interacción tiene que ser distinto a lo que tradicionalmente conocemos en la educación, ¿no? O sea, ya no podría existir este personaje que está al frente y de alguna manera como que hace que atiendan a él, sino que no existen esos frentes, ni esos reversos, ni esos arribas, ni esos abajo. Entonces el laboratorio dispone otras condiciones sensibles, corporales, mentales y de otros tipos. Bueno, Diana, en este momento sé que estás enfocada en el proyecto Memorias y Estéticas Territoriales, que es un proyecto que aborda las formas desde donde se entiende la memoria, pero particularmente en el conflicto en Colombia. Es un tema muy vigente a nivel internacional. Estamos haciendo, como en tus palabras te estoy citando, estamos haciendo una conmemoración por muchos años de violencia y creo que Colombia recoge muchas formas de transmitir esas memorias y recuerdos. Eso es algo que planteas en un artículo, una entrevista que te hicieron recientemente. ¿Puedes hablarnos un poco sobre este proyecto Memorias y Estéticas Territoriales? Sí, mira, yo creo que en principio parte de las intenciones que he tenido en el proceso académico y investigativo ha sido justo situar otras formas de entender el diseño y de hacer diseño, ¿cierto? Y cuando yo hablo de diseño, fíjate, no me refiero solamente al diseño industrial, sino que me refiero en general a los procesos de creación. Entonces, este proyecto, al igual que otros que se vinieron trabajando previamente, aún el que trabajamos también contigo, creo que tratan justamente de deslocalizar esas maneras tradicionales del diseño. En este caso particular, creo que nos interesa pensar en esos problemas contemporáneos, problemas absolutamente no solo vigentes, sino necesarios de pensarse, como el hábitat, el territorio, la memoria, el género, el patrimonio, y pensar esos problemas contemporáneos desde campos muy quizás disciplinares, y tú hace un rato me hablabas de la indisciplina, que también podría ser desde ahí, desde donde se piensan estos problemas contemporáneos. Entonces, en el caso de este proyecto de investigación, hemos intentado pensar o abordar preguntas relativas a los objetos como un escenario disciplinar del diseño, si se quiere industrial o del diseño, pensar los objetos como huellas y representaciones del pasado. Entonces, en ese orden de ideas, estamos haciendo una reflexión profunda de por qué los objetos son soportes de memoria y cuál es el papel que ellos
pueden tener o han tenido en el marco del conflicto social y armado en Colombia. Eso pues nos ha llevado no solo a pensar el objeto como un ente aislado. Cuando hablo de objeto me refiero a esa materialización plástica que se hace técnica, que se hace estética, que se convierte en un monumento, pero también se convierte en un objeto biográfico, en un objeto de arte. Pensar esos objetos no solamente para ellos ni por ellos solos, sino con relación a algo que está fuera de ellos. ¿Qué está fuera de ellos? Por supuesto, las personas que son víctimas del conflicto, que son víctimas de diferentes formas de violencia, desplazamiento, desaparición forzada, migraciones y bueno, muchas otras formas de victimización, pero también con relación a los relatos que las personas cuentan. Entonces, este proyecto junta, digamos que no sé si una triada entre relatos, objetos y territorios. Y en el centro está la memoria del conflicto. Bueno, es básicamente eso. Naturalmente, cuando abordamos este tema, pues lo que notamos es que es de una complejidad, sin duda, por el mismo marco que tiene conflicto social. Pero también notamos que es una potente manera de evocar ese pasado que por ahí dice algún autor que aunque no lo he vivido yo, también es mi pasado. Entonces, pensar cómo el objeto evoca y produce una actitud ética frente a ese pasado es como de lo que se trata en últimas el proyecto de investigación. Fantástico, a mí me encanta. Yo quiero aprovechar para recomendarle a nuestra audiencia revisar el texto de Diana, Los relatos del objeto urbano, que es un libro que sé que no es el más reciente de tus trabajos, pero tuve la oportunidad de leerlo todo y de hecho me sirvió de referente. Recuerdo en el momento en que yo hice mi proyecto de maestría que tuvo que ver también con la reconstrucción de memoria urbana. Yo lo hacía desde la fotografía, mi relato fue desde lo fotográfico, pero que precisamente empieza como a generar esos hilos invisibles que yo siento que ya ha sido construyendo durante años, que se manifiestan ya pues en este nivel doctoral. Diana, en este proyecto que es una sinergia entre tu semillero, que es el semillero de investigación, territorios y estéticas sociales, y el laboratorio Metaspace Media Lab de la universidad también, ¿cómo se asegura que los proyectos de diseño en el laboratorio se alinean con las necesidades y con los intereses de esa comunidad participante? Es decir, ¿qué estrategias utilizan ustedes en el proceso de diseño con la comunidad? Antes de responder lo que dices, quería anotar algo a tu comentario anterior. Y es que eso lo digo, sí, por mí, pero también pensando en las comunidades que nos pueden estar escuchando. Y es que aun cuando uno no sea muy consciente de aquellos, digamos, intereses que siempre permanecen en un proceso de formación o en un proceso académico, pues en algún momento se revelan, ¿no? Lo que tú comentas sobre esta investigación de los relatos del objeto urbano, que fue ya hace bastante tiempo, pues en estos momentos vuelven a aparecer esas inquietudes, esos intereses sobre conexiones ocultas, como diría Frijol Capra, ¿no? Entonces son conexiones, en mi caso, que están con relación al relato, con relación al objeto, con relación al territorio, que se sitúan en diferentes campos de pensamiento, en la ciudad, el turismo, en este caso el conflicto. Pero sí hay unos hilos, y entonces en este gran paréntesis, una invitación a nuestros oyentes para que se den la oportunidad de descubrir en dónde están esos hilos que los atan al interés del que sea. Bueno, sobre tu pregunta, sí, lo primero es decir que efectivamente este proyecto de investigación se ha potenciado muchísimo desde el momento en que establecimos casi en términos actuales una alianza estratégica con el laboratorio Metaspace Media Lab de arquitectura, el cual dirige el profesor Pablo Andrés Gómez Granda. Y digo que se ha potenciado porque nos ha permitido, ahora sí, volviendo a tu pregunta sobre cómo garantizar pues como esta participación y demás,
nos ha permitido esta alianza que podamos no solo contar con estudiantes de diseño industrial en el desarrollo de los proyectos, en las reflexiones, en las interacciones dentro del laboratorio, sino también de arquitectura. Y eso es muy significativo porque juntos creo que digamos que nos hemos preocupado por aproximarnos a lugares probablemente desatendidos desde el diseño y desde la arquitectura. Digo probablemente porque estoy segura que muchos profesores hemos abordado estos temas, pero seguramente más desatendidos en términos de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, en tanto nos juntamos con otros campos, en este caso la arquitectura, también hicimos unos acercamientos al programa de Derecho aquí en la universidad. Estamos haciendo algunas aproximaciones con el programa de Ciencias de Datos de la Universidad Externada de Colombia, con el Observatorio de Memoria Europeo y bueno, en este marco, digamos, de interacciones, seguramente es que estudiantes, profesores y también comunidades externas, pues permiten reconocer, como dije al principio, otros lugares del diseño, pero también permiten activar otras formas en esos mismos lugares. Entonces, creo que hay una intención también de reconocer o adaptar los procesos de aprendizaje y de enseñanza del diseño, de las artes, de los procesos de creación a estas miradas contemporáneas, temáticas, pero también pedagógicas. Y eso supone hasta otras formas de producción del diseño, ¿no? Entonces creo que en ese campo hemos notado un interés permanente de la comunidad, insisto, estudiantes, profesores y externos, porque se sienten representados. Alguien dice también que yo no me comunico con lo que no me representa. Entonces, esa representación alude a que hay unas formas contemporáneas de visualizar esos problemas, de visualizar esos lugares de intereses que probablemente dialogan, sí, con esas formas tradicionales de las disciplinas, el objeto y el espacio en este caso, pero que nos hacen preguntarnos siempre ¿y qué más hay? ¿Sí? ¿Qué más hay detrás del objeto como una materialización técnica? ¿Qué más hay del espacio como una representación territorial? Y el qué más hay, pues en últimas termina siendo una gran apuesta representativa de visualización, de aproximación técnica y estética del diseño y de las artes. Y creo que hay muchos intereses. Creo que pues tú que estás en estos lugares como el diseño más asociado a los campos digitales y a los campos de la interacción, pues creo que lo sabes. Entonces llevar eso a estos lugares de interés ha sido como una de las cosas que nos asegura participación también de la comunidad. Dentro de esa dinámica que se genera, pues porque hay una gran comunidad trabajando, ¿no? No solo la comunidad, digamos, víctima o partícipe del conflicto que en Colombia, creo yo que como colombiana somos todos, de manera directa o indirecta, pero también entonces encontramos academia, encontramos Estado, encontramos muchos lugares de discusión. ¿Qué metodologías, qué herramientas de diseño participativo utilizan ustedes en el laboratorio y cómo hacen la selección de estas herramientas? Sí, es cierto lo que dices y volviendo al tema de lo que caracteriza el laboratorio, pues este espacio tiene que vincular diferentes actores sociales. Dado el tema que estamos trabajando, pues hemos tenido la grata fortuna de poder trabajar con exfuncionarios de la Excomisión de la Verdad en diferentes territorios del país. Y esa aproximación pues implica como esta mirada técnica que tienen en este tipo de organizaciones, una mirada técnica en tanto cómo aproximarse a una comunidad. Y también ese trabajo que hemos hecho con las comunidades. Hemos trabajado en el Guaviare, en el Sumapaz, en Nariño, en Pasto, bueno, en varios territorios del país. Entonces, para poder hacer ese trabajo colectivo entre instituciones, comunidades, estudiantes, profesores, pues efectivamente hay que apostarle a algo que también se viene denominando como metodologías asociadas a inventivas relacionales.
Es bien particular que, por ejemplo, los procesos etnográficos de la antropología están reconociendo el valor que tienen las metodologías venidas de las artes y el diseño para lograr otras aproximaciones a las comunidades. Entonces, para nosotros, este punto de las metodologías y de las herramientas es fundamental. Y es fundamental porque no lo vemos como un recurso puramente instrumental, sino que es en sí mismo un producto, en tanto nos permite visualizar. La misma herramienta es un sistema de visualización de esas circunstancias, de esas condiciones. ¿Qué herramientas o de qué herramientas nos apoyamos? Claro, cartografías. Entonces, esa es una de las primeras. Entonces, el concepto de la cartografía, el concepto del mapa, deriva seguramente de estas grandes reflexiones de Deleuze, de Guattari sobre el rizoma y sobre estas formas de hacer mapa, ¿cierto? De hacer territorio. Y entonces, para nosotros la cartografía es todo un proceso de creación. Entonces, no es simplemente un recurso técnico, sino que hay toda una mirada de diseño detrás de ellas. Cartografías que aluden a la cartografía espacial, pero también a las cartografías temporales. Y esto ha sido muy bello en los procesos de visualización que hemos trabajado, porque hemos descubierto que desde esta herramienta particularmente es posible contar el tiempo de la historia de formas no lineales. Es posible contar no solamente el tiempo histórico, sino el tiempo humano. Claro, en la medida en que nosotros acudimos a testimonios, a relatos, a archivos de víctimas, pues asumir el tiempo cronológico de la historia es un reto para que lo volvamos un tiempo humano de la memoria de quienes han sido víctimas. Entonces, el tiempo humano representado desde la cartografía es una de las herramientas muy interesantes y que sucede cuando estás en el territorio con la gente y cuando estás intentando organizar la experiencia, ¿no? Esa por un lado. Por supuesto, trabajamos con cuadernos de viaje, por ejemplo, ¿no? Nos interesa mucho no solo la perspectiva de la comunidad, sino también la perspectiva propia del investigador. Entonces, el cuaderno de viaje ha sido un recurso fundamental para que en este caso los estudiantes puedan también plasmar su experiencia propia frente al proceso, ¿no? Frente al proyecto que están desarrollando. Y vuelvo y digo, tampoco es una herramienta el cuaderno de viaje instrumental en un sentido estricto, sino es una herramienta de experiencia y es un proceso de creación. Nos interesan mucho aproximarnos a ese trabajo de co-creación a través de herramientas digitales. Ese es un campo en el que yo particularmente no soy la más experta, pero ahí es donde aparecen los estudiantes con sus grandes experticias contemporáneas sobre los medios, y ellos hacen uso de algunos recursos digitales que les permitan construir en tiempo real con las personas, con las comunidades, y no solamente con las comunidades, sino en general con la ciudadanía. Ahí hay otro punto importante, ¿no? La memoria quizás no se trata de un proceso directo con la comunidad víctima sino quizás se trata más de un proceso directo con la ciudadanía. Entonces, el trabajo con la ciudadanía pues ha sido importante, y manifestarlo a partir de estas herramientas ha sido potente para los diseñadores y para visualización de procesos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver los resultados de tu semillero y pues compartimos algunos estudiantes que me han comentado como las experiencias vividas. Y creo que hay algo muy interesante para destacar de este tipo de proyectos, de experiencias, de posibilidades que pueda llegar a tener uno como diseñador. Y es que en el trabajo con este tipo de grupos sociales, comunidades y con temas tan delicados como la noción de conflicto en un país además como el nuestro, también hay un proceso de humanización del diseño, siento yo, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que ese sí es el perfecto ejemplo del diseño centrado en el humano, porque realmente todo sale del sentir, de la encarnación del sujeto, de la memoria, porque además pues la memoria es algo muy individual, muy personal, a pesar de que haya una colectividad y una memoria colectiva.
sobre todo en los momentos de trauma, en los momentos de conflicto, ¿no? La mayoría de las personas que han pasado por esto pues son sobrevivientes de un trauma muy fuerte, por lo tanto la memoria se ve condicionada y los tiempos y los espacios se modifican de alguna manera, son plásticos, ¿no? Lo que pudo haber sido 1 hora, ellos lo sintieron como 10 horas o viceversa, pues porque hay un proceso de trauma. Y creo yo digamos que aplaudiría de manera individual este tipo de proyectos, es porque veo el efecto también humano que hacen los estudiantes, ¿no? Cómo los transforma como seres humanos y les permite abrirse como diseñadores a entender lo que realmente puede hacer el diseño, que era lo que yo te decía, que lo hemos hablado muchas veces, pues porque hemos tenido oportunidad de tomarnos muchos cafés a la luz de estas discusiones, y lo social del diseño es el diseño. O sea, el diseño es social, así como el pensamiento de diseño es diseño. No es una metodología aparte, es lo que somos. Y creo que en proyectos como el tuyo se ve manifiesto el impacto real que podemos tener como disciplina desde el punto de vista humano y más en nuestro país. Entonces yo creo que es muy valioso, y espero que quienes estén escuchando este episodio se antojen de conocer más sobre este tipo de proyectos y se antojen de ver lo realmente trascendental y social de nuestra disciplina. Diana, teniendo en cuenta los resultados, pues porque nosotros aquí académicamente vemos unas cosas, ¿no? Entonces, claro, uno ve a los estudiantes y ve los papers y ve los podcasts o ve, bueno, en fin, diferentes cosas que ustedes pueden realizar. Pero ya en la comunidad, ¿cómo evalúan ustedes el impacto de los proyectos realizados en el laboratorio? ¿Qué herramientas utilizan, qué métricas para medir esos impactos? Quería anotar, antes de hablarte de los impactos y esas métricas, quería anotar algo, y es que yo creo que este tipo de proyectos abren también una discusión muy vigente en las artes y el diseño, que, bueno, le llaman las fronteras disciplinares y como lo especializado, el conocimiento. Y digo que abren esa discusión porque, por ejemplo, nosotros no necesariamente acudimos a resolver algún problema, que eso es un asunto en el que trabajamos mucho con los estudiantes, y que por supuesto cuando llegan al semillero, al laboratorio, a los proyectos, pues descentrar esa idea de que hay algo que hacer en términos de un problema concreto y que el diseño y los objetos lo resuelven. Yo la verdad no creo en eso, no creo que el diseño esté abocado a resolver problemas ni necesidades, no. Yo creo que el diseño lo que hace es más bien aproximarnos de una forma distinta al mundo, y que si esa aproximación se hace desde formas materiales, técnicas, estéticas, pues bienvenidísimas. Y esa es una de las grandes apuestas. Nosotros intentamos aproximarnos de otras formas al conflicto, a la memoria, pero te aseguro que detrás de esto quizás no resolvemos una situación concreta de las comunidades. Es decir, no, probablemente, ya te hablo de algunas cosas concretas, por supuesto que sí hacemos con las comunidades, pero el interés primario, como dije hace un rato, y que no es de hecho una idea mía, sino lo plantean varios autores, la memoria quizás, o las políticas de memoria quizás, atienden más a cómo la ciudadanía y la sociedad en grueso se aproximan al pasado, y no necesariamente atiende a rememorar, a la rememoración propia de las comunidades, porque diría uno que la gente de sobra sabe lo que le ha pasado. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de los impactos pues tiene que ver con diferentes aristas. Por un lado, efectivamente, y yo creo que es uno de los más importantes impactos, es el de los estudiantes. Sé que me has hablado de que no solamente a nivel académico, pero también lo has señalado tú hace un rato, y es que los estudiantes han pasado por este semillero, lleva aproximadamente 8 años o un poco más, y han pasado yo creo que más de 50 estudiantes por acá, pero recientemente con este proyecto creo que quienes han tenido la oportunidad de aproximarse a esas memorias y a esos relatos y a esos archivos han ganado en términos de razón sensible, o sea, una razón sensible para poder pensar el país en el que viven. Y eso no creo que sea un asunto menor, porque una de las funciones, ya se ha dicho también, principales que tienen la educación y si acaso la formación profesional, es la formación ciudadana. Y la formación ciudadana pasa por entender en
cuáles son las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales en las que habitamos. Y creo que el semillero ha permitido que los estudiantes se reconozcan en esas circunstancias. Entonces creo que eso es un impacto importante. En esa misma línea, pues algunos de estos estudiantes, quienes ya hoy día son egresados, tanto del laboratorio Metaspace Media Lab como del semillero, siguen vinculados a estos proyectos y abren sus escenarios profesionales en estos campos, ¿no? Entonces creo que hay un impacto importante y es encontrar otras formas laborales, otras formas profesionales tanto de la arquitectura como del diseño. Ahora, ya con relación a las comunidades, si bien nuestras apuestas intentan provocar esas percepciones, esas aproximaciones, esas visualizaciones a la memoria y al conflicto, pues también sabemos que tenemos una responsabilidad ética con las personas con quienes trabajamos en los territorios. Entonces, dentro de los resultados que ponemos a prueba permanentemente con las comunidades, son resultados asociados a la relación imagen-palabra. Esto se traduce en dispositivos didácticos, juegos, diccionarios, libros que se ponen a circular entre las comunidades, lo cual no es sencillo. Por ejemplo, en la vereda de Charras, en San José del Guaviare, estuvimos, que esto queda pues a 6 horas en un carro desde San José del Guaviare hasta allá, por la trocha ganadera se llama. O sea, eso es una cosa tremenda de acceder. Así es que enviar productos y llevar estos dispositivos es otro camello, pues porque el conflicto en Colombia en últimas, los epicentros también están localizados en territorios muy agrestes en el país. Entonces, intentamos llegar de nuevo, después de haber visitado las comunidades, con algunos dispositivos que activen esas memorias. Esos dispositivos activan la memoria a partir de estas dos estrategias, imagen, palabra, y en torno a esas estrategias que son diseñadas, también producidas por el equipo, intentamos reconocer cómo la memoria es una condición viva. O sea, la memoria ni siquiera habríamos de hablar de la memoria, sino de las memorias, porque permanentemente están actualizándose. Y eso nos interesa que los dispositivos que diseñamos, como te digo, juegos, diccionarios, libros, permitan que entre las comunidades se active la actualización de la memoria. Entonces no es un pasado inerte, no es un pasado estático, sino que es un pasado que a partir de estos detonadores de la imagen y de la palabra permite recrearse permanentemente. Así es que permite contarse en otras versiones del pasado. Y en ese ejercicio de las otras versiones del pasado, por ejemplo, en las escuelas con la comunidad sicuani, con los indígenas sicuani en el Guaviare, pues ha sido muy interesante reactivar memorias sobre objetos aparentemente ya inutilizados entre la comunidad. En algunas de las entrevistas hablamos del catumare y de la atarraya. Entonces, cómo los niños, a través de estos dispositivos, reelaboran nuevas interpretaciones de esos objetos que parecieran etnográficos, que así los cataloga la Comisión de la Verdad, pero que tienen una vigencia también en tanto se construyan nuevos relatos en torno a ellos. Entonces, esto podría decirte a nivel de impactos. Hemos trabajado con diferentes territorios, San José del Guaviare, el Meta, el Sumapaz, a lo largo de algunos lugares del río Magdalena, ya unas cosas más desterritorializadas, cuando por ejemplo hablamos de los procesos migratorios, entonces eso pasa en todo el país, pero sí con personas muy concretas. También entre los impactos y las métricas que utilizamos, trabajamos mucho con los archivos de la Comisión de la Verdad, por supuesto, con los archivos testimoniales y muy importante con el archivo de objetos, de la colección de objetos de la Comisión, e intentamos discutir las propuestas con las personas, exfuncionarios de la comisión, que hicieron parte de esta producción de archivo. Entonces, eso nos permite a nosotros como reconocer si acaso estamos aportando justamente a esa memoria que ya está construida en este tipo de fuentes, o si acaso estamos simplemente contándolo de otra manera, lo cual no está mal. Pero sí, esa conversación permanente con las instituciones ha sido también importante. Atando un poco lo que me estás comentando o lo que nos estás comentando,
con lo que tenía en la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizan ustedes esa sostenibilidad? Pues porque generalmente con respecto a los proyectos con comunidad, nos pasa mucho que durante la vigencia de la investigación estamos ahí y después muchas veces las comunidades se quedan solas. ¿Cómo han asegurado ustedes esa duración más allá del laboratorio y la posible escalabilidad en otros territorios, como ya lo han hecho? Hay como varias cosas que decir. Uno es que en el mismo sentido del impacto que ha tenido a nivel académico con los estudiantes, pues la sostenibilidad sí, no puedo desconocer que se vincula a la participación que hemos tenido en varios eventos a nivel nacional y a nivel internacional, contando lo que estamos haciendo y invitando, por supuesto, a diferentes actores de estas comunidades académicas a que se vinculen o simplemente a que discutamos el tema. Entonces creo que la sostenibilidad tiene mucho que ver con los escenarios de difusión. Esos escenarios se convierten en obras, se convierten en artículos de divulgación científica, se convierten en productos también de creación. Pero efectivamente otros escenarios seguramente, si se quiere, más prácticos de sostenibilidad, pues implican la creación de redes. Sí, creo que esta idea de la red como un espacio que permite la transmisión del conocimiento, ¿cierto? Porque la transmisión pues efectivamente se da a través de dispositivos culturales y soportes de materia como un libro y otras cosas, pero la transmisión en términos de la participación tanto de instituciones como de personas hace que se puedan generar rutas del proyecto. Entonces, yo creo que alguna vez cuando era muy joven le contaba a mis estudiantes o hablábamos de las bicicletas y decía yo que era un excelente ejemplo de un objeto de transmisión, porque no se quedó siendo ella, sino que permitió generar diferentes rutas, la ciclovía, la ciclorruta, los cicloparques, el ciclomontañismo, en fin. Entonces, en la medida en que se generen rutas, es posible darle sostenibilidad a un proyecto. No creo que la sostenibilidad hable de la permanencia inmutable de las cosas, sino habla justamente de la transformación de las cosas. Eso es sostenible, creo yo. Entonces, el poder crear redes y el poder ir a los territorios y ya no solamente contactarnos con los líderes de las comunidades indígenas o campesinas, sino de repente, como pasa en este caso, estar hablando con las diócesis o con las parroquias de los territorios para con ellos hacer el puente y llevar los productos, por ejemplo. Ese solo hecho de poder tener contacto con una nueva organización, con una nueva institución, pues nos permite contar lo que estamos haciendo y quizás, como está sucediendo, pensar si acaso pudiéramos abrir otros escenarios en otros lugares, por ejemplo, en el mismo territorio, con otras comunidades. Entonces, y eso implicará no replicar de manera idéntica el proyecto, sino transformarlo, recrearlo, moverlo, recomponerlo. Entonces, la sostenibilidad está en eso, la sostenibilidad está en la necesidad del cambio. O sea, si no cambiamos con el proyecto, si no vienen nuevos estudiantes, si no se piensan nuevos problemas, si no asumimos de maneras distintas aquello de lo que hablamos cuando hablamos de objetos, pues los proyectos mueren, ¿cierto? Entonces creo que la clave está en la evolución y el cambio. Diana, a mí digamos que me encanta como escuchar todos estos temas porque veo la importancia, la pertinencia, digamos el impacto que puede realmente tener el diseño en nuestra sociedad. Entonces quisiera preguntarte, antes de cerrar, porque muchas cosas se vienen a mi cabeza, como diseñadora industrial, ¿cómo sientes tú que realmente podemos aportar para el conflicto? Para mejorar esta situación de conflicto casi permanente en nuestro país? ¿Cómo desde nuestras disciplinas tú sientes que realmente podemos hacer un impacto? Lo primero sería pensar de qué hablamos cuando hablamos de diseño industrial, que creo que ha sido como de esas discusiones, además de manoseadas, de esas discusiones que siguen estando en punta siempre, ¿no? Siguen estando en punta. Y claro, en estos tiempos contemporáneos,
probablemente aquella idea del diseño industrial como un proceso de producción técnica, pues implica o sea, digamos que se ha transformado o se ha robustecido, más bien, por no decir que ha cambiado, pero también, pero se ha robustecido en realidad. Entonces, creo que la primera actitud que nos permitiría a los diseñadores afrontar y aproximarnos a estos asuntos tienen que ver con cómo me paro desde el lugar profesional en el que estoy, ¿sí? Y la invitación también es a que nos paremos, cuando tú me preguntas específicamente desde el diseño industrial, y yo suelo decir siempre que el diseño industrial supone la transformación y la materialización plástica de las ideas. Yo lo digo así porque esa materialización plástica permite muchos lugares plásticos, ¿sí? Muchos lugares plásticos. Y claro, cuando uno va y mira si aquello del objeto es el objeto de estudio del diseño industrial, y uno piensa también de qué hablamos cuando hablamos de un objeto, y se encuentra con que el objeto es un proceso de artificialización del mundo. Entonces dice uno, bueno, en esos procesos de artificialización necesarios, inmanentes, cotidianos, sobre los que la vida cotidiana a veces pareciera no llamar la atención, pues en esos procesos de artificialización está la oportunidad del diseño industrial. Entonces, yo sí creo que nosotros, no solo por el hecho de ser diseñadores industriales, sino por el hecho de pensar la artificialidad del mundo, tenemos unas oportunidades tremendas de participar también de los problemas del mundo, porque muchos pareciera son derivados también de la artificialidad del mundo. Entonces, ahí hay una cosa que pareciera inevitable, o sea, si somos productores del mundo artificial y el mundo artificial causa tanto en este escenario, en esta tierra, en este planeta, ¿quiénes tendrían más pertinencia también para replantear esa participación o esa artificialización del mundo? Pues yo creo que los diseñadores, ¿sí? Entonces, la respuesta contundente es sí que sí, sí que sí, hay mucho que hacer desde el diseño si pensamos que somos productores del mundo artificial que es tan técnico como estético. Entonces, esa producción técnica y esa producción estética nos permiten pensar que tenemos una aproximación sensible. Técnica sí, sin duda alguna, pero sensible, y en tanto sensible es ética, y en tanto ética es estética, y por lo tanto es política. O sea, que aquí hay una cosa que hace que el diseño industrial no solamente resuelva necesidades ni problemas concretos en términos de concretos de la vida cotidiana, de las tareas de la vida cotidiana, porque sí, o sea, los diseñadores industriales seguramente nunca la vamos a dejar de hacer. O sea, yo no sé por qué nos inquieta tanto al final que hagamos otras cosas, si es que no vamos a dejar de resolver tareas. Las tareas de la vida cotidiana seguirán estando y ya en estos tiempos las resolveremos con otros medios, las inteligencias artificiales y otros dispositivos. O sea, que si acaso nos ocupamos de la resolución de tareas cotidianas a partir de objetos, lo seguiremos haciendo. Pero la pregunta es, ¿y qué más hacemos? ¿Sí? ¿Y qué más hacemos en tanto los problemas del mundo son mucho más que las tareas cotidianas? Entonces, si las tareas cotidianas se pueden resolver, ¿por qué no resolvemos los otros problemas como los que mencioné al principio, que son problemas contemporáneos que no podrían excluir ningún campo del conocimiento, tampoco a los diseñadores? Totalmente de acuerdo. Y bueno, finalmente nosotras aquí hablamos desde nuestra experiencia y nuestra vivencia en nuestro territorio, ¿no? Donde nuestro conflicto tiene unas particularidades históricas, políticas, geográficas, pero teniendo en cuenta que tenemos audiencia hispanohablante en muchos otros países, pues en este momento el país, no solo Colombia, sino en general el continente y el mundo, pues está en una crisis, ¿no? Y hay conflictos. Lo que tenemos son conflictos por resolver y efectivamente es una invitación para todos los y las diseñadoras que nos escuchan a tomar acciones desde la creación. Diana, antes de cerrar, con mucha pena porque podría seguir hablando horas contigo,
Pero antes de cerrar, yo quisiera dejarte una pregunta muy puntual y es si yo como estudiante, yo soy estudiante de diseño industrial y estudio específicamente en la Tadeo, puedo vincularme y cómo me puedo vincular a este proyecto, y si estoy por fuera, cómo puedo informarme, cómo puedo saber un poco más sobre este proyecto. Vale, Joana. Bueno, lo primero, tenemos una página web que te comparto el vínculo, en donde pueden encontrar información de todos los proyectos que hemos venido haciendo. Este repositorio, dijéramos, es un sistema abierto, pues está en construcción permanente porque llegan nuevos proyectos también permanentemente. Así es que por allí pueden informarse más por algunas de las publicaciones que hemos hecho, algunos de los eventos en donde hemos participado, de manera que te compartiré, por supuesto, estos vínculos. Ahora, sobre vincularse, bienvenidos no solamente diseñadores industriales y no solamente de la Tadeo. Hemos trabajado con personas también de la Universidad de los Andes, a propósito, estudiantes de ingenierías. Entonces, bienvenidos quienes quieran pensar de otras formas la artificialización y la artificialidad del mundo. Artificialización, no, creo que artificialidad del mundo más bien. Entonces, nosotros como semillero tenemos espacios en los que los estudiantes que se vinculan pues discutimos cómo hacer que todo lo que tú me has preguntado hoy tenga eco, tenga resonancia, tenga impactos, como hiciste en algún momento la pregunta, pero también desarrollamos proyectos concretos con estudiantes. Entonces, en la Jorge Tadeo Lozano, especialmente quienes estén desarrollando proyectos de grado en sus últimos semestres, se pueden vincular con nosotros porque es ahí en los proyectos de grado, es decir, en la modalidad que quienes me escuchan de la Tadeo entenderán las opción de grado, investigación o formación para la investigación. En esa modalidad de opción de grado podemos vincular estudiantes que quieran hacer sus proyectos desde esta plataforma, digamos, de trabajo. Fantástico. Bueno, pues ahí queda la invitación para internos y externos vincularse al semillero, conocer los proyectos, conocer el trabajo que están haciendo tanto desde el semillero como desde el laboratorio, y desde cualquier lugar definitivamente vincularse a esta noción de lo social. Finalmente, muchísimas gracias, Diana, por tu participación en el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias para los y las oyentes del podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Gracias, Joana, a ti y a toda la audiencia. Mil gracias. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.